Hora libre, soy el profe Romero, te vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana aquí en Radio Z, en una mañana cálida de otoño. Tenía ganas de decir eso, otoño húmedo y con calor. Y en los estudios centrales de Radio Z, ya debe andar por ahí, Lelu Uribilla. Buen día, Hola. Lelu, ¿cómo estamos? Buen día, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, anda bien. todo? Y Juani debe estar en los controles, Así Juani es. Presti, ahí a cargo del tablero de mando de esta radio, ni más ni menos que eso. Eh, bueno, efectivamente lo que me dicen es eso, es que el día está un poco húmedo, caluroso, aparentemente así en casi toda la Argentina, ¿eh? Así que, si bien hace más frío en la Patagonia, obviamente, donde sos vos, Lelu, pero no hay, digamos, no hay alertas, no hay nada extraño. Dice un poquito ventoso por la mañana, algo nublado y nublado. La temperatura máxima va a rondar los 25 grados. No hay pronóstico de tormentas. Y recién el domingo se esperan lluvias. Eh, Dice que sigue subiendo, la temperatura. Hoy 25, después mañana 26, 27, 28. Algunos dicen que puede llegar hasta los 30 grados. 30 Bueno, grados, un pero montón. bueno. Sí, es increíble. Sacamos la Aparte, campera el la último semana fin de pasada. semana de abril, 30 grados. Bueno, en fin. Así las cosas esta mañana, en un país signado por el tema de la corrida. Nuevamente hay corrida del dólar, hay intervención, para algunos hay una especie de golpe de mercado en contra del gobierno. El anuncio de algunas medidas de parte del gobierno. La novedad fue que se corrió del acuerdo con el Fondo Monetario, intervino finalmente en el mercado, eh, a pesar del acuerdo que había con el fondo. Así que no sabemos todavía, porque todos solo tenemos versiones, no hay ninguna comunicación oficial, si esto implica una ruptura del acuerdo con el fondo. Por la tarde de ayer hubo un comunicado del Fondo Monetario diciendo que se estaba avanzando de manera constructiva, etcétera. Pero lo cierto es que a la mañana hubo reuniones, obviamente a la distancia, ¿no? Entre el Ministerio de Economía y el staff del Fondo Monetario, a propósito de si se autorizaba o no la intervención de mercados por fuera del acuerdo del Fondo Monetario. Aparentemente había lentitud en la respuesta y bueno, el ministro de Economía decidió intervenir en los mercados para que no se dispare más el dólar. Así que por ahí anda un poco la disputa. Se espera a ver qué pasa hoy en el mercado. Se dice que ese comunicado del fondo lo que dejaba entrever es que están rediscutiendo todo el acuerdo. Así que no sabemos si va a haber novedades hoy o mañana con respecto al acuerdo del fondo. Sobre todo, digamos, la principal discusión tiene que ver con el tema de las reservas, ¿no? Vos es que todos los meses hay desembolsos previstos, pero en general esos desembolsos previstos del fondo en calidad de préstamo, en realidad es como, no sé, te dan te dan el fondo y después te lo sacan, lo toman en cuenta del pago del préstamo, con lo cual no se fortalece nunca las reservas. Hay algunos acuerdos, sobre todo un acuerdo importante con China que permitió fortalecer con otros organismos financieros. Pero bueno, acá el punto clave es el Fondo Monetario. Indudablemente es el Fondo Monetario, lo fue así a lo largo de la historia argentina, para bien y para mal. Cuando estuvo el fondo, para mal, y cuando no estuvo, para bien. Así que bueno, lamentablemente seguimos con ese acuerdo atados de pies y manos. Así que, eh, bueno, todo el debate y la discusión pública y política está alrededor de eso, Lelu, indudablemente. O sea, todo lo que voy leyendo en realidad tiene que ver con eso. Hay otros temas que pasaron porque avanza el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. Yo creo que ahí también hay parte de los problemas. Hay novedades con respecto a ganancias, a fechas de las elecciones. A nivel internacional siguen las discusiones
con gobiernos que quieren subir la edad jubilatoria y los pueblos que no quieren esos cambios. Esta vez fue Uruguay, la semana pasada Francia, pero hubo una movilización muy, pero muy importante en Uruguay al respecto. También tenés que saber que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, confirmó que va a ir por la reelección. Eh, También hay novedades con respecto al tema de Venezuela. 18 países se juntaron, incluyendo Estados Unidos y la Argentina, también un representante de la Unión Europea, para avanzar eh, en la reincorporación de Venezuela a los organismos internacionales. Siguen las repercusiones con respecto al tema del incendio en Iron Mountain. Algunos dicen que fue intencional. El ingeniero que había pedido la clausura de Iron Mountain en 2008 y que dice que se lo frenó Macri, dice, esta vez es intencional también. No había ninguna condición de seguridad en Iron Mountain. Y también hoy es el último día para compras en turismo con previaje. No sé si ¿usaste previaje alguna vez? No, me hubiera gustado. No sabía que era el Sí, yo también. Hay que Llegamos estar tarde. atento. Los que lo usaron hablan muy bien de Totalmente. previaje. Escuché lo mismo, que funcionó muy bien, que el dinero te reintegran a tiempo y que ha sido una buena inversión. Bien. ¿Estuviste viendo alguna serie, alguna película, Eh, alguna lectura? Estoy mirando una serie, pero en HBO Max. Durísima. Juani me hace cara como diciendo, tenés HBO. Tipo, soy muy pudiente. No, sí, pero sí, bueno, nos contó Juani que hace tráfico de influencias con las amistades. Pero- Yo te doy la clave de Netflix, vos dame HBO, aquel tiene Amazon. Bueno, Pero me fui triste porque me di cuenta que no tenía Paramount. Me falta esa. ¿y qué tiene Paramount? Nada, pero hay que tenerla. por si las dudas sale Eso algo ya ahí. es. Si ya es Sí, adicción. pero así no llegamos nunca, ¿viste? No, es verdad, aparte hay Eh, 200.000 más, o Lula, de Apple TV, hay 200. Bueno, ¿qué estoy mirando? Estoy viendo una serie que no recuerdo su nombre porque la empecé a no ver importa. sin saber su nombre. Ahora después la buscamos. Después la buscamos, ahora la rastreo. Nada, es muy fuerte. ¿Esa compu que está ahí es tuya? Es de ¿La acá, que vemos en pantalla? es de acá, pero hace 2 minutos la estábamos resucitando porque a veces prende y a veces no. Así que Bien. no la puedo mover porque si la muevo capaz se apaga. Bueno. Nada, una serie. La verdad, la trama es demasiado complicada. Estoy por el 5.º capítulo y la serie pegó un giro enorme. Es de una chica que vive en Londres y escribió un hilo en Twitter y por eso sacó un libro. Así arranca la serie. Le fue muy bien con su hilo y eso inspiró a que ella saque su primer libro. Le fue tan bien que va a sacar el segundo. Nada, empieza a relacionarse con gente y eso, van pasando ciertas situaciones de abusos y eso, pero la serie pinta de un color hasta el 5.º capítulo y después del 5.º, ayer era como pegó un giro oscuro muy tremendo y nada, me parece que está hermosamente guionada la serie, así que la seguiré viendo. Paramount 318 pesos al mes con impuestos incluidos, dice. No sé, The Handmaid's Tale, cuento, ¿no? Gerente, Acapulco Shore, South Park, Beavis and Butthead. Me creí que no existía más eso. Eh, Bob Esponja, Epa, Yellowstone, me sirve. Daria, Sí, me sirve dibujito mucho. Daria. ¿Lo veías, Daria? Amo, viste que tengo una foto de perfil de Daria, me encanta el humor de Daria, de la serie. Bueno, Paramount está, ¿eh? ¿Viste? Más ganas me dieron. Algunos unplugged. Bueno, ahí estaba viendo un poco que había en Paramount. A dónde, cuando tengas. Se buscan usuarios. Se busca el usuario el que lo tenga y nos quiera prestar. Sí, sí. Estamos acá ávidos esperando eso. Mira, otra cosa que vi en Twitter que te quería compartir Sí. y preguntar porque me generó. Encontré
una publicación que dice 2 bazocas a 1.000 australes. Ah, barato, ¿no? Bueno, yo me pregunté, ¿cuánto era 1.000 australes? Y le voy a preguntar al profe, ¿cuánto cambio de dinero viviste en todo tu tiempo? Yo me acuerdo de los patacones. Obviamente yo no usaba patacones, pero me acuerdo de haber escuchado patacones. ¿El Lecop puede ser el otro? ¿Me escuchas? Mira, cuando yo era chico había una moneda llamada peso ley 18.188 con él. Nombre raro, ¿eh? Pero bueno. Y después también, efectivamente, el tema de Australia, hubo mucha inflación con los milicos en la dictadura. Después vino la democracia y hubo, el 10 de diciembre del 83 asume Raúl Alfonsín. La deuda externa crece en la dictadura de 7.000 millones a 47.000 millones, ni más ni menos. Una de las últimas medidas que hace la dictadura con el tema de la deuda es estatizar la deuda privada. O sea, la deuda que tienen las empresas, más grandes, obviamente, ¿no? Los, los que estaban en el medio. Entre ellos el grupo Macri le dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vos debes mucha plata, quédate tranquilo, la paga el Estado. Así fue, como te cuento, increíble. Aparte, hay otra cosa que es increíble, mirado desde el punto de vista histórico y que tal vez cuesta creer. El director de ese área se llamaba Domingo Felipe Cavallo, durante la última dictadura militar. El secretario de Cavallo que firmaba, o sea, un pendejo, no sé, tenía 24, 25 años, se llamaba Carlos Melconian. Estaba hablando de la dictadura. Y fíjate lo que es la línea de continuidad histórica, ¿no? Bueno, en ese momento, ese área del Ministerio de Economía, que comandaba Domingo Cavallo, es el que estatiza la deuda. Yo después pensaba, digamos, la distancia. ¿Vos imaginaste que, no sé, el grupo Macri debía ponerle 500 millones de dólares? Y de repente el Estado dice, quédate tranquilo que te lo pago yo. Ponele que ya tenía la guita. Y la invierte, qué sé yo. Con esa guita después llegas a presidente de la nación. ¿Se entiende? Y encima puteando al Estado. Todo. Macri, Cavallo y Melconian. Ellos mismos hicieron eso. Después vino Alfonsín y ahí hay algo interesante porque había una discusión muy, pero muy fuerte dentro del gobierno con respecto a qué hacer con esa deuda. Una deuda fraudulenta, que encima tenía todas estas irregularidades que te digo con el tema privado, no solo con el fondo, sino también con los principales grupos económicos de la Argentina. Entonces había una discusión muy fuerte. Cristina, el año pasado, el anteaño, recomendó conversaciones en el piso quinto, algo así, era de un funcionario de por entonces, el Ministerio de Economía, que contó esas discusiones. Porque el primer ministro de Economía de Alfonsín se llamaba Bernardo Grispu. Bernardo Grispu era de la línea de decir, hay que desconocer el acuerdo del fondo, en esas condiciones no vamos a poder gobernar, etc. Y después había otra ala que decía, negociemos. Hay algo muy gracioso que pasa en un momento, porque bueno, Alfonsín aparentemente le daba lugar a Grispu, le daba como apoyo político. En el radicalismo había como dos líneas, una un poco más progresista supuestamente y otra más reaccionaria, conservadora, ¿no? Pero eso siguió, a lo largo de la historia pasó, en un momento se rompió la Unión Cívica Radical, en dos partes, y ahora, bueno, pasó algo más o menos parecido, ¿no? Una línea fue a la alianza con Macri y otro no aceptó la alianza con Macri. Pero en ese momento, esa postura, Alfonsín aparentemente apoyaba más a Grispu, el fondo se pone muy duro, la economía argentina era muy débil con ese tamaño de la deuda, y en un momento, aparentemente, en la discusión, Grispu con los funcionarios del fondo se baja los pantalones, así como te lo cuento. Porque había subido mucho la conversación del tono, y dijo, ¿qué más quieren? Que me baje los pantalones, y se bajó los pantalones. ¿Literal? Eso cuentan.
¿Eh? ¿Literal ¿En es serio? eso? Sí, sí, en serio. Ah, ok. Pensé que O era una sea, metáfora. como diciendo que me quieren enganchar, además, qué sé yo, todo quieren para ustedes. Una cosa así, ¿eh? En serio. Bueno, resultado, cae, mira toda la introducción que estoy haciendo, cae Grispum y bueno, la inflación se iba, más o menos lo mismo que ahora, empezaba a subir, ¿viste? Se iban calentando, digamos, en la medida que te peleabas con el fondo eh, y se peleaba con el poder real de Argentina, inflación, 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 llega una propuesta con otro ministro de Economía, uno tiene unos anteojos muy gruesos, se llama Juan Vital Zurruil. Llega y dice, tengo la manera de parar la inflación. Y presenta un plan económico, se llamó Plan Austral. Por eso, como preguntaste, el Austral. Y era más o menos parecido a lo que después fue de Caballo, ¿viste? Un peso, un dólar, le sacó los ceros al peso. Y bueno, y apareció una nueva moneda que aparecía como más fuerte, ¿viste? Y como que ahora el billete de 1.000 pesos, decís, le saco 3 ceros, un peso, porque igual, bueno, algo así. Y ahí llegó el Austral. Eh, bueno, no se pudo solucionar el tema de la economía tampoco, de la inflación, si bien se controló al principio, duró unos meses, un par de años, y de nuevo se desbocó, empezó a haber mucha inflación y empezó a haber hiperinflación en un momento en el gobierno de Alfonsín. Hiperinflación era, no sé, 100% por mes, era una cosa insólita lo que pasaba. Llega Menem, se paran, hay elecciones, digamos, esas corridas con la hiperinflación, etcétera, hacen que se adelante la entrega del gobierno. Viste que siempre hay un plazo entre las elecciones y la entrega del gobierno. La entrega del gobierno realmente es 10 de diciembre. Claro. Acá las elecciones habían sido ponerle en junio, se adelantan las elecciones. No estoy siendo preciso en este momento, pero más o menos así. Año 89. Gana Menem, tenía que esperar hasta diciembre, pero como la inflación iba tan rápido, había como una especie de golpe de mercado. Bueno, Alfonsín adelanta la entrega del poder. Le da, en julio, le entrega el poder a Menem. Menem lo que hace es le da el manejo de la economía a... Menem había subido, digamos, Menem era un gobernador muy vistoso, unas patillas grandes y se parecía a un caudillo, ¿viste? Claro, Menem lo hizo, su spot. Pero eso fue después, pero en Ok. ese momento era... el lema de él era revolución productiva y salariazo. ¿No? Del que él iba a venir, íbamos a hacer no sé cuántas cosas y aparte íbamos a ganar un montón de guita, nos iba a aumentar mucho el salario. Con eso gana. Una vez que gana, tenía las patillas como un caudillo federal, Facundo Quiroga, riojano, y parecía que era muy nacionalista, ¿viste? Lo que hizo, subió y lo primero que hizo fue darle a la principal empresa agropecuaria argentina de ese momento, Bunge y Born se llamaba. Es como darle ahora el Ministerio de Economía, decirle a las cerealeras, decirme quién es el ministro de Economía. Bueno, algo parecido hizo Macri, pero en realidad con los grandes grupos. Pero él lo hizo con las cerealeras, le dio a Bunge y Born el manejo de la economía. En principio se calmó un poco los mercados, qué sé yo, después de nuevo empezó a subir. Y ahí, en el 91, llega Domingo Felipe Cavallo, con otro plan. Él pertenecía a otro grupo industrial. En realidad se llama Fundación Mediterránea, Arcor y otras grandes empresas. Ya más industriales en este caso también, además de las agropecuarias. Bueno, ahí viene el 1 a 1, ¿no? Entonces, la imagen es Cavallo con un peso, un billete de un peso, o sea, la nueva moneda, $1. Y dice, esto va a valer igual que esto. Bastante parecido a lo que propone Milei ahora con respecto a la dolarización. En realidad, en lugar de tener moneda dólar, él decía, esta moneda va a equivaler, un peso va a equivaler a $1. Y ahí lo que hicieron fue congelar todo. Congelaron salarios, tarifas, etcétera. Antes de eso lo que hubo una devaluación grande, que es un poco lo que están pidiendo. Entonces, de repente el salario bajó muy fuerte
empezó a ser muy difícil. ¿Y con qué se financiaron un peso, un dólar? Vendiendo todas las empresas del Estado. O sea, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para sostenerlo? Viste que ahora se discute porque le dicen a Milei, pero ¿con qué guita quieres hacer la dolarización? Necesitas 30, 50 mil millones de dólares, no los tenés, si tenemos deuda. Bueno, en ese momento lo que había era empresas del Estado muy grandes, muy fuertes, agua, energía, bueno, aerolíneas, YPF, todo eso. Dijeron, bueno, vendemos todo eso, entregamos todo, la riqueza del país, y con eso tenemos la estabilidad peso-dólar, ¿no? Fíjate vos qué maniobra, ¿no? Qué pase de magia. Bueno, y con eso sostuvieron esa ficción. Claro, Lo que ¿cuánto pasó con esa tiempo se ficción es sostuvo que se eso? fue desgranando. A medida que pasaban los días, se iba gastando esa guita, y lo que iba pasando era que íbamos perdiendo competitividad, porque la verdad es que eso de tener una moneda ajena impide tener una política soberana en materia de economía, y nosotros tenemos características distintas a los países centrales. Somos un país periférico, estamos al sur, con lo cual algo que producimos acá probablemente con el costo del flete sea más caro cuando llegamos a esos centros de compra que están en el norte. Bueno, hay diferencias ahí, con lo cual tenemos desventajas, ¿no? Además no tenemos toda la última maquinaria tecnológica, etcétera. Y lo que fue pasando en los 90 es que despacito, pero sin pausa, iba creciendo la pobreza y también la desocupación, porque iban cerrando las empresas, ¿no? Empezó a crecer. Entonces veías, parecía un poquito, pero cada vez iba creciendo más. En el 91 fue el 1-1, las primeras protestas grandes se empezaron en Cutralcó en 96, 97, porque claro, eh, empezó a ver, empezó a notarse en algunos lugares más que en otros, ¿no? Pasaba en Jujuy, empezó a pasar en Cutralcó, en la Patagonia. Los lugares más desfavorecidos eran los primeros que empezaron a pasarla mal, empezaron las protestas, pero siguió creciendo la desocupación, la pobreza, y ahí vino un cambio de gobierno en el 99, llegó de la Rúa. ¿Qué le pasó de la Rúa? Bueno, tampoco pudo manejar la economía, empezaron a pasar un ministro tras otro, hasta que llegó Cavallo de nuevo, el mismo de la dictadura, el mismo que vino con Menem, volvió con de la Rúa, que es de otro signo político, era radical. Y trataron de sostener mientras podían ese 1-1, esa ficción. Bueno, no, la economía nunca se pudo manejar. Dijeron, hay que bajar los gastos, hay que bajar a los jubilados. ¿Te acordás Patricia Burrich diciendo, bueno, hay que hacerlo? O sea, no solo ganaban poco, los jubilados a partir del 91 del 1-1 ganaban $100. Es como que hoy ganan, fíjate, en el Blue, no sé, 45 lucas. Eso es. Claro, no está muy Era eso. alejado igual. En algún momento le alcanzaba más o menos, después los precios empezaban a aumentar, le alcanzaba cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que no te alcanzaba para nada. O sea, era una olla a presión. Explota el gobierno de la Rúa. O sea, no lo puede manejar, no sabe cómo salir de ahí, se va en helicóptero. Represión y se va. Llega Néstor, 2013. Llega Néstor y empieza una reconstrucción muy lenta de la economía, y el gran tema de la Argentina, la gran pesadilla era, cada vez que tenías que hacer algo, tenías que tomar una medida, tenías que viajar a Washington, al Fondo Monetario, y decirle, disculpe señor Fondo, ¿puedo bajar el IVA, aumentar el IVA, subir los salarios, bajarlo, darle subsidio a tal o a cual? El fondo te decía sí o no. Si te decía que no, y vos igual lo hacías, corrida bancaria. Bueno, eso le pasó a Néstor. Hasta el 2005. En 2005, eso le pasa a todos los países que tienen acuerdo con el fondo. A todos los países. En muchos explotó, en Grecia, en varios países del mundo explotaba, igual que en Argentina. Entonces toman una decisión en 2005, Lula y Néstor el mismo día.
eh, 15 horas de diferencia. Y le dicen al fondo, hola fondo, ¿cuánto te debo? ¿Tanto? Bueno, toma la guita, vos te vas de la Argentina, Lula dijo, se vas de Brasil. Y ahí empezó otra nueva era, lo que se llamó la década ganada en nuestros países, donde había inflación, pero había una preocupación de los gobiernos populares de la región porque el salario siempre le gane un cachito a la inflación y las jubilaciones. Un cachito. Lo decís, ¿había inflación? Sí. Pero empezamos a vivir mejor, claro, porque le íbamos ganando, todo el tiempo le ganábamos un puntito a la inflación. ¿De dónde salía ese puntito por encima de la inflación que íbamos ganando los laburantes y los jubilados y jubiladas? De la distribución del ingreso. O sea, de la superganancia de las grandes empresas. Entonces decían, che, flaco, vas a ganar un cachito menos, ¿viste? O sea, vos en Estados Unidos tenés una empresa y que ganás el 8% y festejás. Bueno, acá capaz que te ganan el 30, el 40. Entonces, dicen, es demasiado lo que ganas. Entonces eso se empezó a emparejar. Las grandes empresas se empiezan a enojar por eso, porque antes se quedaban con el 70 de la torta, el 30 era para los laburantes, y cuando llegó el 2015, estábamos el 51 para los trabajadores, el 49 para los empresarios. Ahí explota el gobierno. Ya. Si lo mirás, entendés todo. Si mirás así a la distancia, entendés todo. Pasó, se revirtió. ¿Había inflación? Sí, pero la verdad es que le ganaba. Cuando estaba de la Rúa, digamos, fíjate el tema, ¿no? Cuando estaba de la Rúa había deflación. No se vendía nada. Nada. Las industrias estaban cerradas. Pero no tenías guita para morfar. No encontrabas laburo. Hacías una cola, un puesto, ¿viste? Había una cola de 3 Juan. Eso vivimos. Eso acompañándolo a los pesos y a los ceros de los pesos. 2 bazucas. 1000 australes. 1000 australes, ¿no? Esa moneda que en algún momento tuvimos. Bueno, ahí en el medio me metiste otro que te lo voy a pasar rápido, pero me decías el tema de ECOPS, patacones y todo eso. Lo que hizo el Estado, dijo, en un momento de la Rúa, dijo, bueno, no le voy a dar más plata a las provincias. Cada uno que se arregle, bueno, que imprima papelitos y les pague con eso, y después lo tome como pago de impuestos, ese mismo papel, ¿no? Era como, éramos primitivos ya. Bien, ahí en el tercer espacio estamos viendo tu chat, Lelu. Así que bueno, un poco la historia de la moneda resumida, te di, a propósito de los australes, que me encantó. Che, me encanta la pantalla partida que tenemos. Está buenísima. Estamos muy coloriches hoy. Qué bueno que estamos. Radio Z viene, la rompe Radio Z, ¿eh? Muy bien el equipo de diseño. Así que bueno, si tenés australes, fíjate, capaz que. Yo me acuerdo que tenía una tía que. Controlarlo, porque capaz. ¿Hay bazooka todavía? ¿Hay chicle bazooka? Sí, hay. No tienen gusto a 5 segundos, pero hay. Se te va, lo empezaron a aplicar y sí, chau. Sí. Pero bueno, tiene ese encanto de la niñez de comprar bazoocas o que te den devuelto, entonces. Y que tiene adentro, tiene la historieta, ¿no? Claro, sí. No quiero ni encontrar esas historietas porque debe haber cualquier cosa. Aparte, qué lindo que venía impreso el papel de la historieta, me acuerdo. Era lindo. Absolutamente. Bien. 7 de la mañana, 36 minutos. Esto es Hora Libre. Soy el profe Romero, me acompaña Lelu, Uribilla. Si te parece, vamos a escuchar un tema. ¿Dale? Y después vamos a repasar las principales noticias del día. Dale.